¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Es un placer acompañarlos nuevamente. Venezuela enfrentó una jornada de varias protestas. Los detalles en nuestro segmento internacional. Sofía. ¿Qué tal, Mariuxi? Muy buenas noches. También les contamos que los asambleístas electos de Alianza País planean reunirse la próxima semana para analizar la agenda legislativa 2017-2021. Más adelante los detalles, ahora vamos a revisar los titulares. El recuento de votos realizado por el CNE sumó más de 1.500 votos al presidente electo Lenín Moreno. No solo que no pudieron probar sus acusaciones, sino que en muchos casos le mintieron a la gente. Representantes de la Organización de Estados Americanos reconocieron la transparencia del proceso electoral ecuatoriano y el triunfo de Lenín Moreno. El proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales fue debatido en primera instancia por la Asamblea Nacional. Queremos ver la lista. ¿Cuántos funcionarios públicos? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos asambleístas han transferido a paraísos fiscales? Padres de familia del régimen Costa se preparan para la adquisición de útiles para el nuevo año escolar. Venga, carta 7. Aquí encuentra economía. Bueno, bonito y barato. Y en lo internacional, se decretó la alerta roja en Manizales, Colombia, tras un deslizamiento de tierra que dejó 14 muertos. La información en detalle, el CNE considera que se dejó un precedente importante con el recuento de votos objetados. En este punto resta aguardar por si las organizaciones políticas presentan algún recurso adicional, tras lo cual, con una certificación del Tribunal Contencioso Electoral, se procedería a la entrega de las credenciales a las nuevas autoridades. Luego de culminar el recuento de 3.865 actas, el CNE señaló que se transparentó en lo absoluto los mitos de un fraude electoral. El mito de los muertos votantes, de los esferos con tinta borrable, de las papeletas rayadas, y hoy inclusive se habla de papeletas planchadas. ¿Qué fue cierto de esto? Nada. Y con ello se aspira a que los actores políticos cesen con la manipulación a la población. No solo que no pudieron probar sus acusaciones, sino que en muchos casos le mintieron a la gente, diciéndole que tenían una montaña de actas, y hoy ha quedado demostrado ante el país y ante los ojos del mundo que no existió una sola prueba de fraude. Una vez notificadas sobre los nuevos totales que variaron en un 0.01% las organizaciones políticas, resta por esperar si optan por agotar recursos disponibles. En este caso ya le corresponde a la organización política presentar o no los recursos que establece la ley. Y obviamente estaremos atentos a que si eso se da, inmediatamente contestemos. En el caso de la apelación que presentó Creosuma al contencioso electoral, su titular explica por qué se la inadmitió. En vista de que se habían presentado dos peticiones en el mismo escrito que eran completamente contradictorias, porque se había pedido la nulidad del escrutinio y además el recuento de los 41.000 juntas. Si no se presentan más apelaciones, el TSE podría emitir un certificado final. Entregar una certificación de que no se encuentran pendientes de resolver ninguna acción o recurso presentado. Y con ello habilitar la entrega de credenciales a las nuevas autoridades. Y se daría la posesión de las nuevas autoridades, que estamos dentro de los tiempos constitucionales. Recordemos que la posesión del nuevo presidente y vicepresidente tiene que ser el 24 de mayo, 5 días antes los parlamentarios andinos, 19 de mayo, y 5 días antes toda la Asamblea Nacional, es decir, el 14 de mayo. En el caso de asambleístas se iniciará entregando credenciales este jueves en Sucumbíos y de ahí durante 2 semanas en las demás provincias. César García, Ecuador TV. Y 0.01% fue la diferencia que existió entre el escrutinio oficial y el recuento de las actas objetadas, con lo cual no solo que se ratificó el triunfo de Lenín Moreno en las elecciones presidenciales, sino que además sumó más de 1.500 votos. El proceso de recuento de votos culminó luego de casi 11 horas de ardua labor en las juntas de escrutadoras dispuestas por el Consejo Nacional Electoral en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. El resultado de este trabajo determinó que lo realizado en el escrutinio oficial estuvo bien hecho, al punto que los porcentajes entre ganadores y vencidos no tuvo una variación significativa. Los valores de hechos públicos por el CNE tras la segunda vuelta del pasado 2 de abril fueron Lenín Moreno Jorge Glass 51,15%, mientras que Guillermo Lasso Andrés Páez 48,85%.
Tras el recuento de este martes, los porcentajes variaron en un 0,01%, dejando a Moreno Glass con el 51,16% y a Lasso Páez con el 48,84%. Esta modificación porcentual mínima significa que Lenín Moreno recuperó 1.594 votos, en detrimento de Lasso, que perdió 439. Las provincias que más correcciones realizaron fueron Napo, Santo Domingo y Cotopaxi. Cabe recordar que este martes se revisaron 3.865 actas, la mayoría de las cuales fueron objetadas por la agrupación política que perdió los comicios, esto es, Creo. Alex Llanos, Ecuador TV. El Consejo Permanente de la OEA, a nombre de sus 34 países miembros, felicitó la elección de Lenín Moreno como presidente de nuestro país. Se destacó el proceso durante la primera vuelta y reconteo realizado a petición del movimiento perdedor. Este 19 de abril, Diego Pari Rodríguez, presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, felicitó a nombre de los 34 países miembros del Consejo al presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, quien triunfó durante la primera vuelta y el balotaje, y cuya ganancia se ratificó en las acciones electorales posteriores. A él se suma el jefe de gabinete Gonzalo Conque, en nombre del secretario Luis Almagro, quien destacó la transparencia, tranquilidad y organización del proceso electoral en el país. La OEA participó activamente en la observación electoral en Ecuador con una misión coordinada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y dieron fe de la transparencia con que se desarrolló el proceso. Incluso realizaron un conteo rápido, en el cual se ratificó el triunfo de Moreno el pasado 2 de abril. De igual forma, observaron el reconteo de más de 1.200.000 papeletas y reconocieron, según su criterio, que un recuento de votos de esta magnitud y bajo estas reglas es un ejercicio de transparencia. Días atrás, también el secretario general Luis Almagro expresó sus felicitaciones al presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, y a su pueblo por la jornada cívica que vivió. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y los resultados electorales que otorgan la victoria al candidato Lenín Moreno antes y después del recuento electoral han tenido amplia repercusión internacional. En Madrid, durante la inauguración del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, presidido por el rey Felipe VI, algunas voces autorizadas reconocieron los resultados electorales ecuatorianos. Ecuador también se ha colado en la inauguración del primer Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, en el que participan más de 70 países y algunos de los asistentes han reconocido el triunfo de Lenín Moreno como presidente. En primer lugar, respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. Fue una elección muy cerrada y definitivamente lo que esperamos como latinoamericanos es que el gobierno del presidente electo pueda dar los pasos necesarios para reconciliar el Ecuador y poder trabajar a través del consenso con todas las partes. Evidentemente, al acreditarle a la Organización de Estados Americanos, que es la OEA y que congrega a los países, la validez, la legitimidad de sus resultados, los países miembros de la OEA no tenemos nada que cuestionar. Si bien el candidato Lasso, que es el que perdió, dice que hay irregularidades, aparentemente también la única consistencia que tiene es su discurso, porque tampoco tienen grandes pruebas sobre lo que ellos están denunciando. Lo que ha sucedido se encuadra dentro de un proceso más largo, es la continuación de un proceso político que empezó democráticamente hace años en Ecuador, y en ese sentido creo que en la medida en la que es un proceso progresista y progresivo que ha avanzado en derechos en Ecuador, creo que es una muy buena noticia. A esta cita mundial tampoco ha querido faltar una representación de la abogacía española, algunos especialistas en asuntos latinoamericanos. Es una victoria que ha sido discutida por la oposición, pero qué duda cabe de que tiene el apoyo de la comunidad internacional y ha sido el triunfador. La victoria de Lenín Moreno se consolida en Ecuador y finalmente tanto la comunidad internacional como a nivel interno están de acuerdo en admitir la victoria. El foro continuará hasta el próximo viernes con una variada agenda de actividades. 10 colectivos de jóvenes se pronunciaron en defensa de la democracia, pidiendo que se respeten los resultados electorales y solicitando que se eliminen todas las expresiones de violencia en las calles. Se autodefinen como defensores de la paz y la democracia y en este sentido consideran que es el momento de superar las confrontaciones políticas y unirse a trabajar por el desarrollo del país. Es momento de quitarnos las camisetas políticas, es momento de respetar la diversidad de pensamiento y extender la mano para comprometernos como jóvenes ecuatorianos que somos. Consideran que los resultados electorales, más aún con un recuento transparente, deben ser respetados. Y a las organizaciones políticas a respetar
los resultados, a asumir los resultados y sobre todo a comenzar la construcción de un gran acuerdo nacional. Critican que la oposición, que resultó vencida por la voluntad popular, continúe desconociendo lo que se decidió en las urnas. Que basta de su show político, basta de su show mediático, porque nosotros como ciudadanos ecuatorianos ya hemos decidido quién es nuestro presidente. Y esperan que la violencia deje las calles por el bien social. A nivel nacional, como JRAP, rechazamos cualquier acto que incite a este tipo de desorden. Que las diferencias que tenemos nos fortalezcan y nos hagan crecer como país. Hacemos un llamado a todos los jóvenes a no ser incitados por estos líderes negativos y que los consideramos de cierta manera irresponsables. Estos grupos de jóvenes también señalaron que participarán en la concentración del próximo 22 de abril en Quito, donde festejarán lo que para ellos es un triunfo legítimo de Lenín Moreno y Jorge Glass. César García, Ecuador TV. Mientras tanto, el ex candidato a la presidencia por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, no acepta los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral e insiste en un recuento total de los votos, pese a que esto no está contemplado en la ley y a que los observadores internacionales destacaron la transparencia del proceso. Jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo. Por eso hemos salido a las calles y por eso mismo les digo, la luz de la democracia no se apaga, amigos. Pero este miércoles, tras finalizar una rueda de prensa realizada por Guillermo Lasso, se habría generado un enfrentamiento entre miembros de Creo. El agredido fue Aparicio Caicedo, cercano colaborador del ex candidato presidencial. Esta información se la dio a conocer a través de varias cuentas de Twitter. Así, por ejemplo, el usuario Omar Yaén Lynch señaló: Me cuentan que hubo puñete entre la propia gente de Creo en la rueda de prensa de Lasso. Aparicio involucrado. El propio Lasso tuvo que ir a separar a los que estaban involucrados en el puñete. Confirmada la bronca entre militantes de Creo luego de la rueda de prensa de Lasso. Se acusaron por no salir a las calles. Hubo golpes. Además, en dicha cuenta se publicó esta foto en la que se observa a Aparicio Caicedo con el siguiente mensaje: Aparicio Caicedo tuvo que ser controlado porque quería devolver agresión que recibió en el Hilton Colón. Mientras que en la cuenta denominada Ecuador Libre se señaló: Pelea entre integrantes de Creo. Aparicio Caicedo quiso devolver un golpe. Tuvo que ser controlado. Minutos más tarde, el propio Caicedo confirmó el incidente y lo hizo también en redes sociales. Aclaración. Me agredieron por sorpresa esta mañana y la verdad es que le dije de todo menos guapo al cobarde que me golpeó. Fin del comunicado. El usuario de la cuenta Redes Unidas contestó a Caicedo en los siguientes términos: Yo estuve en esa conferencia y usted estaba provocando a los seguidores de Lasso. Recuerde que siempre hay una reacción ante una mala acción. Y aparte de la provocación de parte suya, amenazó de muerte a la persona que usted estaba provocando. Además, Diario El Telégrafo informó sobre este hecho, según el medio de comunicación. Los partidarios se empezaron a culpar unos a otros por no acudir a las manifestaciones en las calles, luego de la segunda vuelta electoral. Otros culparon al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por supuestamente haber traicionado a la ciudadanía, al no respaldar el recuento total propuesto por Lasso. Entre los militantes más efusivos en el lugar estaba la actriz Prisca Bustamante, acompañada de un señor que criticaba la postura de ciertos allegados a Lasso, de no estar en las calles en las protestas. Aparicio Caicedo es un abogado guayaquileño de 36 años de edad. Ha participado en las dos campañas presidenciales de Guillermo Lasso, es decir, en 2013 y 2017. Hace 2 semanas participó en la presentación de las supuestas actas con inconsistencias de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, este tipo de hechos no son aislados entre los militantes y simpatizantes de Creo. Recordemos 2 casos. El primero sucedió en Ambato. A finales de marzo, un joven con un megáfono en mano, quien realizaba campaña política, fue agredido al parecer por simpatizantes de Creo. El segundo caso se produjo días antes de la segunda vuelta electoral. En estas imágenes se puede observar cómo 2 personas agreden a este señor de la tercera edad y con discapacidad. Olga Velasco, Ecuador TV.
Al interior de Creo se aseguraba que a pesar de impugnar más de 3.000 actas no iba a variar el resultado final. Sin embargo, sus principales dirigentes reiteraban frecuentemente un supuesto fraude. Esta revelación se la hizo en CNN en español. Este martes en horas de la noche y tras conocer los resultados finales del recuento de votos, la cadena internacional CNN en español entrevistó al ex candidato vicepresidencial de Creo, Andrés Páez. La periodista de dicho canal, Patricia Janiot, hizo la siguiente revelación en vivo. Cuando yo pregunté a la campaña si esos votos que se le dieron a uno que correspondían al otro alcanzaban para revertir la diferencia de más de 200.000 votos, la respuesta fue no. No nos alcanza. Ante la incredulidad de Páez, la entrevistadora reiteró su afirmación. Fue alguien de su campaña cuando pregunté si los votos... ¿Quién habrá hecho esa afirmación? Una fuente muy confiable nos dijo no, esos votos que revisamos no alcanzan para revertir la diferencia. Janiot realizó su aseveración en varias ocasiones, mientras que Páez la evadía. Puede haber sido una voz no autorizada. Le aseguro que no. Andrés Páez, sin presentar prueba alguna en dicha entrevista, insistió en el presunto fraude en contra del movimiento Creo, hecho que se repitió horas antes a través de su cuenta personal de Twitter. Yo creo que hay que decir nuevamente, rechacemos la mentira y la infamia como estrategia política. Hoy vemos, lastimosamente, cierto candidato poniendo cualquier cosa, generando nuevamente el rumor. Durante esta jornada habló, por ejemplo, de un proceso de recuento aleatorio, un término erróneo si se toma en cuenta que las urnas abiertas de este martes representan el 100% de las actas que fueron objetadas por las dos organizaciones políticas. Es un recuento de unas actas que ellos han escogido, unas urnas que ellos han escogido. Y no es un tema aleatorio. Estamos viendo las actas que ellos han señalado que tienen inconsistencias numéricas o que falta la firma del presidente y del secretario, y eso es lo que estamos verificando aquí. A esto se suma la denuncia de la utilización de supuestamente papeletas nuevas. Y además aparecen unas actas planchaditas. Parecería que nadie los ha manipulado. Qué pena escuchar que son papeletas nuevas. No somos una sociedad fraudulenta. La sociedad ecuatoriana es una sociedad honesta. Comportamiento repetitivo si se toma en cuenta que Páez anunció en su momento la eliminación del pico y placa, así como la publicación de videos de hechos que no se produjeron en el Ecuador, algo que a Juan Pablo Pozo no le llama la atención. Y hoy se queda desnudado ante el país que esto ha sido parte de una estrategia política, y lo que no esperaron es que aquí exista gente con dignidad y con honra, que va a hacer que se respete también la institucionalidad y que también se debe a los ecuatorianos y ecuatorianas que están pendientes de este proceso histórico. Y por lo cual el titular del CNE no descarta iniciar acciones legales una vez que concluya el proceso electoral. Alex Llanos, Ecuador TV. Y entre otras voces, también los integrantes del Frente Nacional de Profesionales por la Revolución y la Salud rechazaron la postura del ex candidato presidencial Guillermo Lasso de no reconocer los resultados oficiales de recuento de votos ejecutado por el CNE. Como una farsa. Así calificaron la Red de Profesionales por la Salud y el Frente Nacional de Trabajadores en la postura de Guillermo Lasso, quien no reconoce los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral tras el recuento de las 3.865 actas impugnadas por el movimiento Creo. Podemos hacer un reconteo total, y en el reconteo total se va a ratificar el triunfo de Lenín Moreno y tampoco será válido para ellos, y habrá nuevos reconteos, y la cantaleta secreto es una estrategia de la derecha latinoamericana buscando deslegitimar a un gobierno de elección popular. Estos gremios reconocen la legitimidad del proceso. Por ello plantean desde ya sus propuestas al nuevo gobierno que a partir del 24 de mayo vendrá de la mano de Lenín Moreno. Va a trabajar un programa que ya conocemos toda una vida. Eso es una propuesta revolucionaria para el pueblo, con inclusión social. Con la firma de un convenio de cooperación, la Red de Profesionales por la Salud y el Frente Nacional de Trabajadores ratificaron su respaldo al presidente electo Lenín Moreno. La Revolución Ciudadana va dejando huellas que de una u otra manera se llevan en el corazón del pueblo y que fueron vistas en el voto de cada uno de los ecuatorianos. Los profesionales que conforman estos grupos reconocieron los avances logrados en materia de salud en los últimos años y esperan fortalecer esta área. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. El Instituto Geográfico Militar elaboró las papeletas electorales y verificó la autenticidad de los documentos sometidos al recuento de votos de este martes. Esto desvirtúa las afirmaciones del ex candidato vicepresidencial Andrés Páez, quien denunció que se estaba recontando otro material.
Como una muestra más de garantizar la transparencia en el recuento de votos, 25 funcionarios del Instituto Geográfico Militar, en cuya imprenta se elaboraron las papeletas de votación, examinaron detenida y personalmente la autenticidad de cada documento electoral. Lo que estamos haciendo como Instituto Geográfico Militar es verificar las seguridades que habíamos puesto en las papeletas. El teniente coronel Byron Puga, jefe de gestión de artes gráficas de esta institución, explicó las seguridades internas de cada papeleta. Por ejemplo, en la parte superior existe una trama que es una línea color celeste que con lupa ustedes van a ver un texto que dice elecciones segunda vuelta 2017. Es el recuadro donde se hace el voto, todo es un texto que en realidad dice CNE, CNE, pero hay un error intencional que en una sola parte, que es aquí, indica solo CN, donde está con una tinta color celeste que dice CNE y eso se puede ver con una lupa. La tinta reactiva la moneda, si cogemos una papeleta original, le pasamos una moneda y va a aparecer el texto que dice presidente 2B. Según Puga, la falsificación de estos documentos es imposible, ya que son impresos bajo una tecnología que solo la posee la institución. No creo yo que haya la posibilidad de que puedan ingresar unas papeletas que no sean las originales. Es imposible que hayan tenido nuestros diseños. Recordemos que son hechos con un software de seguridad. Solamente lo dispone en el Ecuador el IGM. Cada funcionario del IGM contaba para la revisión con 2 aparatos especiales. La lupa sirve para verificar los puntos de seguridad que tiene el papel en el cual está impreso las papeletas. Sirve para ver las fibrillas que tiene el papel. Sin embargo, a pesar de no haber asistido al recuento de más de 1 millón de votos solicitado por su movimiento, el ex candidato vicepresidencial por la alianza Suma Creo, Andrés Páez, usó sus redes sociales para asegurar que las papeletas que fueron sometidas a este proceso no eran las usadas el pasado 2 de abril. El proceso de recuento de votos fue público y se lo realizó bajo la vigilancia de los delegados del movimiento Alianza País y de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como representantes de la sociedad civil y observadores internacionales. Hasta el lugar no llegó ningún miembro de la alianza Suma Creo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Guillermo Lasso y Andrés Páez deberán rendir su versión ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública como parte de la investigación que se realiza a SEDATOS por supuesta falsificación y uso de documentos falsos. Este miércoles no asistió al llamamiento del presidente de dicha encuestadora. Por segunda ocasión, Ángel Polibio Córdoba, representante de SEDATOS, no acudió a rendir su versión libre y sin juramento ante la fiscal provincial Cecilia Garzón. El tercer llamado será bajo prevención legal, es decir, si no acude se emitirá una orden de detención. La Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública lleva adelante la indagación previa en contra de SEDATOS por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. Esto tras la denuncia que presentó la legisladora Rosana Alvarado en marzo pasado, en base a prueba documental filtrada por un empleado de la empresa, que develaba una alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta electoral, las mismas que favorecían al candidato de derecha Guillermo Lasso. Alvarado cuestiona la inasistencia de Polibio Córdoba a la diligencia. Parece que si es que acuden van a tener que mantener esta trama que ha sido con la que ellos trataban de engañarle al pueblo ecuatoriano. Semanas atrás, Córdoba advirtió desconocer dichos documentos en los que se lo vincula. Mire, yo no los conozco. En esta investigación, la Fiscalía solicitó las versiones de otras personas, como la del vicepresidente de Noticias de Ecuavisa en Quito, Alfonso Espinosa de los Monteros, quien debe acudir este jueves. Sí resulta como extraño o llama la atención que también para esta misma jugada de decir vamos a señalar como presidente electo a aquel que es señalado no por la autoridad electoral, sino por una encuestadora sobre la cual pesa una denuncia, claro que llama la atención. Así también deberán cumplir con el llamado los ex candidatos de Creo, Guillermo Lasso y Andrés Páez, el próximo viernes 28 de abril. Entre otras personas allegadas al movimiento político y funcionarios de la encuestadora. Es una versión libre, sin juramento. Posteriormente, en caso de que lo que se obtenga de la investigación sea considerado importante, pues entonces serán nuevamente convocados a declarar ya bajo juramento. Como parte de las diligencias en esta investigación, la Fiscalía allanó las oficinas de la empresa SEDATOS en el norte de Quito y en Guayaquil. En esta acción judicial se incautaron evidencias documentales, físicas y digitales,
Olga Velasco, Ecuador TV. Y luego de 6 meses en la clandestinidad, evitando que se haga efectiva una orden de prisión preventiva, Fernando Villavicencio busca que Perú lo reciba como asilado político. A Villavicencio se lo investiga por el presunto delito de divulgación de documentos protegidos. El evitar que la justicia cumpla con su trabajo ha sido un accionar repetitivo del político Fernando Villavicencio. En 2014, por ejemplo, permaneció en la clandestinidad hasta que prescriba la sentencia que por el delito de infamias fue dictada en su contra. Y esta ocasión no ha sido la excepción. Sobre él pesa una orden de prisión por el posible cometimiento del delito de divulgación de información reservada. Es por ello que tras 6 meses de ocultarse, este martes apareció en Perú solicitando asilo político a dicha nación. ¿Eso qué es? ¿Un delito? Para el experto en Derecho Internacional Patricio Sánchez, la solicitud es válida. No obstante, recuerda cuándo se debe conceder un asilo. Aquellas personas que cometieron delitos políticos o también delitos comunes conexos con delitos políticos. Pero el asilo no se brinda a aquellas personas que cometen delitos comunes. Sánchez aclara además quién tiene la potestad de calificar el delito. El Estado que brinda la protección es el Estado quien califica qué tipo de delito cometió. El catedrático Fernando Casado concuerda con el derecho de Villavicencio de solicitar asilo. Sin embargo, no deja de llamarle la atención quién respalde en Perú este pedido. Sorprende que una organización periodística esté apoyando una solicitud de asilo de una persona que además tiene una sentencia en firme por haber cometido una serie de delitos en el Ecuador, ¿no? Recientemente el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS ha sido cuestionado por organizar concursos de periodismo auspiciados por Odebrecht. Solo entre 2014 y 2015, la empresa brasileña investigada a nivel mundial por corrupción habría entregado al menos $200.000 a dicha organización peruana. Son organizaciones que están muy vinculadas a dueños de medios de comunicación y a élites y también a la Sociedad Interamericana de Prensa y que por lo tanto tienen un claro sesgo. El IPIS tiene una relación directa en Ecuador con Fundamedios, el cual pidió el respaldo para el asilo que solicita Fernando Villavicencio. A dicho político se lo vincula con el ex candidato presidencial Guillermo Lasso. Villavicencio fue postulado para asambleísta por el movimiento Creo. Sin embargo, por temas legales no se presentó a la contienda electoral de febrero pasado. La investigación de este caso se debe por cuanto a Fernando Villavicencio se le acusa de haber hackeado las cuentas de correos electrónicos de altos funcionarios de Estado, por ejemplo las del presidente Rafael Correa, así como las del secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y la del procurador Diego García. Según la fiscalía, habría divulgado información reservada e importante sobre la petrolera Chevron. Alex Llanos, Ecuador TV. De regreso les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional debate en primera instancia el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre los paraísos fiscales. El Servicio de Rentas Internas será el encargado de determinar cuáles son considerados como tales. Maro Andino, legislador ponente y presidente de la Comisión de Justicia a cargo del trámite del proyecto de ley, expuso los objetivos de esta normativa. Los funcionarios públicos o los dignatarios de elección popular no pueden tener bienes o recursos en países considerados como paraísos fiscales. Andino enfatizó que parte de la riqueza del país concentrada en pocas manos se ha trasladado a paraísos fiscales, resignando así la posibilidad de que el Estado pueda recuperar recursos a través de la vía tributaria. Que la cifra de depósitos ecuatorianos en paraísos fiscales ascendía a más de 30.000 millones de dólares. Se ratifica que será el Servicio de Rentas Internas del organismo encargado de determinar cuáles son considerados paraísos fiscales. Que se encargará de determinar qué jurisdicciones son considerados paraísos fiscales y bajo qué criterios. César Humajinga, de las filas de Pachacutic, pidió que se dé a conocer la lista de los funcionarios públicos y dignidades de elección popular que registran bienes en paraísos fiscales. Queremos ver la lista. ¿Cuántos funcionarios públicos? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos asambleístas han transferido a paraísos fiscales? En país insisten que con esto no solo se combate la corrupción, sino también la concentración de riqueza y las inequidades. Que se originan por el esfuerzo y sacrificio de los ciudadanos y estas élites luego que se aprovechan. Pero para el socialcristiano Alfredo Serrano, el mayor problema no son los paraísos fiscales, sino la procedencia de esos recursos. Recogidas las observaciones, la Comisión de Justicia deberá volver a sesionar para preparar el informe para segundo debate, que esperan se apruebe en este periodo legislativo que vence el 13 de mayo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la próxima semana los asambleístas electos de Alianza País se reunirán en un primer taller para analizar la agenda legislativa 2017-2021 y la estructura del futuro Parlamento. Aunque no se ha fijado el día y el lugar, la cita ya fue anunciada.
Los 14 asambleístas electos de país están convocados. No tiene un día definido, como tampoco hora. En este taller se hablará sobre los proyectos de ley prioritarios para los próximos 4 años, pero también sobre la conformación del Consejo de Administración Legislativa y las comisiones especializadas. José Serrano podría ser elegido para presidir la Asamblea. Tenemos el asambleísta de mayor votación. Yo creo que Pepe Serrano es una de las opciones. En la selección de autoridades del CAL deberá pesar para algunos parlamentarios la equidad regional y territorial, considerando los resultados electorales. Manabí tiene que tener una representación, es la provincia que nos dio el triunfo y eso hay que reconocerlo. Desde la oposición también expresan las expectativas con las que llegan al próximo periodo legislativo en cuanto a la integración de las comisiones. A mí me interesa mucho la Comisión de Desarrollo Económico. Ellos esperan que exista mayor apertura al diálogo con las organizaciones políticas de minoría. El presidente electo Lenín Moreno ha dado señales positivas por lo pronto de querer abrir un diálogo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Contralor Carlos Pollitt preside la 62ª Junta de Auditores Externos de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se desarrolla del 17 al 21 de abril en Washington, Estados Unidos. Pollitt se desempeña como presidente de la Junta de Auditores Externos del organismo internacional desde el 2014 y fue reelegido para el periodo 2016-2018. Entre las funciones de esta Junta está la de examinar la contabilidad de la Secretaría General de la OEA y certificar, entre otros, que las cuentas anuales presentadas por el secretario general estén de acuerdo con los libros, registros, documentos y comprobantes entregados. Continuamos informando. Según cifras del Banco Central del Ecuador, el país da muestras de que en esta etapa está recuperándose la economía. Así es, hay variables que así lo demuestran según las autoridades del gobierno. Según cifras del ex instituto emisor, el país registra un crecimiento del 1.42% en su economía, lo que se evidencia en la recuperación de sectores como el empleo, como lo dio a conocer el director del INEC, David Vera. La tasa de desempleo en marzo de 2017 alcanzó el 4,4% a nivel nacional, lo cual representa una disminución estadísticamente significativa con relación al dato de marzo del 2016, que era 5,7. Pero hay otras variables que también evidencian la expansión económica del país una vez que se superó la etapa de recesión. Variables como el crédito, que han pasado de marzo del año 2016, 18.500 millones, a 20.700 millones. Esto es un crecimiento del 12% en una variable fundamental que es el crédito a las actividades productivas y a las familias. Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, reafirma que la etapa de recesión ya ha sido superada. Y ya hemos tenido 2 trimestres en los que vemos tasas de crecimiento positivas del Producto Interno Bruto medido respecto al trimestre anterior. Y destaca que la inversión del sector público fue un factor fundamental para mantener la dinámica económica del país en los últimos años, donde afectó la caída del precio del crudo y la revalorización del dólar. El sector privado por sí solo no puede empujar a toda la economía, si no la caída de los precios del petróleo no le hubiera afectado. De la Torre también asegura que la inversión privada sí ha registrado un incremento en el Ecuador. Su tasa de crecimiento ha sido más lenta que la tasa de crecimiento de la inversión pública. Con lo que el gobierno cerraría su ciclo el 24 de mayo con la economía estabilizada y en franca recuperación. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Ministerio de Industrias realiza un ciclo de conferencias en varias ciudades del país para informar a los pequeños y medianos empresarios sobre los beneficios del acuerdo multipartes con la Unión Europea. El objetivo es incrementar las exportaciones ecuatorianas. Son pequeños y medianos empresarios los que llegaron a la Universidad de Cuenca para conocer detalles del acuerdo comercial con la Unión Europea. Aquí el ministro de Industrias explicó las bondades de este acuerdo multipartes. El acuerdo con la Unión Europea es un instrumento interesantísimo para lograr incrementar nuestras exportaciones. Es un mercado de 500 millones de personas, es un mercado que aprecia el modelo de producción ecuatoriana. Pero que la función del MIPRO no queda únicamente en informar a los empresarios, dice. Luego viene un acompañamiento tanto de Proecuador como del MIPRO, ya mucho más cercano al productor que se quiera animar, que quiera apostar por este mercado, en ayudarlos, en darles ese acompañamiento desde el tipo de empaque, el tipo de certificaciones, a qué países. Así se abren mercados para nuevos productos. Hay muchos emprendimientos ya
través de bebidas energéticas, como es el Forestí. Estamos promocionando un emprendimiento de leche de almendras. Estamos ya exportando chifles orgánicos, hay una gran potencialidad para exportar bebidas, por ejemplo, de uvillas, hay bebidas energéticas, energizantes, como de la guayusa. Y también para productos tradicionales ecuatorianos como el café, el plátano y el camarón. Nuestro camarón muy apetecido a nivel mundial, de muy buena calidad, al igual que nuestras rosas. Ecuador hoy es socio comercial de la Unión Europea. Los productos nacionales que forman parte del acuerdo entran al viejo continente con 0 arancel. La intención es incrementar el 1.6% de las exportaciones hasta el año 2020 y crear 41.000 empleos. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Pasamos a otro tema. Mediante la plataforma electrónica del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911 se implementó el uso de dispositivos en personas privadas de la libertad. Karina, Raúl y otras 48 personas privadas de la libertad, aunque deben cumplir una sentencia, pueden volver a casa con un dispositivo electrónico en su tobillo para monitorear su desplazamiento. El uso de este brazalete está contemplado en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal como garantía del cumplimiento de medidas cautelares. Es un sistema que garantiza la verdadera rehabilitación y reinserción social de las personas que están siendo investigadas por delitos menores. También que sujetos de investigación como personas de la tercera edad y mujeres embarazadas lo sean en libertad, además de ser eficiente en el uso de recursos públicos. Solo en arresto domiciliario se destinaban 3 policías en custodia. Ahora, con el uso del dispositivo que tiene un sistema de rastreo satelital y alerta de manipulación, se ahorran un promedio de $23 millones. Policía comunitaria, nuestra policía que está en el territorio, son los que van a dar respuesta a estas alertas que se generen por estos dispositivos. A esta alternativa pueden acceder los PPLs que hubieran cometido delitos menores, quienes cumplieron al menos el 60% de su sentencia y sobre todo hayan mantenido un buen comportamiento al interior del centro de rehabilitación. Es que ya también tantos años, niños, usted sabe de todas maneras, mujer sin hombre, digo, sufre bastante, llora, ahora ya que incluso no tiene ni visita familiar. Pues. La persona que tiene un mal comportamiento no sale, es nuestra actitud. Y eso es lo que este régimen está tratando de cambiar. Si las personas que usan el dispositivo no aprovechan esa oportunidad, entonces inmediatamente el juez dispondrá su nueva detención. Todos bajo el control de la plataforma electrónica del ECU 911. Nosotros vamos a tener una capacidad nacional, una capacidad de respuesta en base a los 16 ECUs que tenemos implementados. El Ministerio de Justicia cuenta con 400 equipos tecnológicos para la primera fase. Sin embargo, se contempla la implementación de 4.000 de ellos a nivel nacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV. La información internacional, jornada de movilizaciones en Venezuela. Miles de partidarios de la oposición marcharon en rechazo al régimen de Nicolás Maduro, a quien lo acusan de ser el causante de la crisis social y económica que vive el país. Mientras que el oficialismo también salió a las calles para respaldar al gobierno y pedir paz. Rechazan los actos violentos que, según el chavismo, son generados por los grupos de oposición. En Colombia se decretó la alerta roja en Manizales tras un deslizamiento de tierra que deja 14 muertos. Además, los docentes argentinos salen a las calles en protesta por las políticas de Mauricio Macri. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. En Colombia, el gobierno decretó la alerta roja y la calamidad pública en Manizales tras un deslizamiento de tierra y las inundaciones que dejan 14 personas muertas y 22 desaparecidas. Los equipos de socorro continúan en la búsqueda de más sobrevivientes. Además, la Secretaría de Medio Ambiente habilitó una brigada de atención para mascotas que resultaron afectadas. En Argentina, el gremio de los docentes se movilizó y paralizó algunas avenidas en Buenos Aires en rechazo a las políticas del presidente Mauricio Macri. Piden una vez más que se convoque a paritarias nacionales para lograr un incremento salarial acorde a la inflación del país que supera el 40%. El exjugador de fútbol americano Aaron Hernández se suicidó en su celda en Estados Unidos esta madrugada. Según información de las autoridades, Hernández, quien cumplía cadena perpetua por asesinato, se colgó con una sábana que ató a la reja de la ventana. Días antes habría sido hallado inocente por otras 2 muertes.
La NASA lanzó imágenes de un asteroide a 1,1 millones de millas en el espacio y está un poco menos de 5 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna. Es identificado como 2014 JO25 y su tamaño es más de 600 metros de ancho. Según los científicos, no existe la posibilidad de un impacto contra la Tierra. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bueno, es momento de los deportes. Está con nosotros Fernando Estrada. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué novedades nos tiene hoy? ¿Cómo está, Sofía? Mario, es un gusto acompañarlas. Justo conversamos acá en interno las novedades que se presentan en el fútbol ecuatoriano. Hay Copa Libertadores. Barcelona el día jueves se enfrenta a Botafogo brasileño y todo apunta a que será el duelo que defina quién se lleva la punta por el momento en el grupo. Bueno, esperemos que exista un arbitraje justo y que no se dé lo que se dio en el clásico, que para los barcelonistas fue un penal robado, prácticamente que nos pudo otorgar un gol. Algunos lo siguen llorando. Es barcelonista. Llorando no, tal vez por ahí hay que justificarlo de mejor manera, pero esperemos que sea el triunfo para Barcelona, ¿le parece? Es barcelonista nuestra querida ¿Por qué no? Todo lo que sea para los equipos ecuatorianos positivos siempre será bienvenido. Bueno, muy bien. Tendremos los detalles entonces enseguida y recuerden las 22 horas, no se pierda Palabra Suelta el día de hoy. Hasta el día de mañana. Buenas noches.